Hola, hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Recientemente Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra agresiva contra Teherán, o mejor dicho, contra Irán. Y este ha respondido con ataques en contra de Israel y bases militares estadounidenses en el Medio Oriente. Funcionarios de Israel han afirmado que el objetivo de la guerra es cambiar el régimen en Teherán, y dicen que apuntan a todos los líderes políticos y militares de Irán, pasados, presentes y futuros. Y con eso dicho, el señor Ali Khamenei, el cual, era un político iraní y clérigo chiita que se desempeñó como el segundo líder supremo de Irán desde el año 1989. Y como líder supremo, él cumplió 36 años. Con respecto a la guerra, reportes más recientes presentan que un submarino norteamericano hundió un barco de guerra iraní cerca de Sri Lanka. Y todas estas noticias son consistentes con lo que el presidente Trump de Estados Unidos anunció, que había iniciado, de acuerdo a sus palabras, unas operaciones importantes de combate en contra de Irán. Y argumenta que es con el objetivo de que esa dictadura radical que amenaza a Estados Unidos y los intereses fundamentales de seguridad de esa nación. Por lo tanto, dice que van a destruir los misiles, el arsenal y toda la industria que se encarga de hacer misiles. De acuerdo a Trump, todo eso va a quedar totalmente aniquilado. Y él afirma que iban a hundir toda la armada de Irán. Y también dice que el objetivo es acabar todos esos agentes terroristas de la nación para que, de acuerdo a él, no puedan amenazar al mundo más. Y están alentando al pueblo iraní a que se rebele. Y dicen: ha llegado el momento en que todos los pueblos de los sectores de Irán se liberen del yugo de la tiranía y creen un Irán libre que busque la paz. Y Irán, por un lado, espera que tanto Israel como Estados Unidos se detengan. Al otro lado, Donald Trump espera que el pueblo se levante y derroque el régimen iraní. Y el todo es que este evento, en algunos círculos hay personas que dicen que ciertas profecías ya se van a cumplir. Un ejemplo es esta falsa profecía, el cual, recientemente se encuentra en las redes sociales y se le atribuye sea a una mística búlgara llamada Baba Ganda, y en otras veces se le atribuye a Nostradamus. Claro, este registro es un registro falso, y leo este en particular. Llegará un día dentro de 31 años que un hombre con cabellos como el sol regresará al trono del águila. No será su primer reinado sino el último, y en su segundo reinado, su orgullo será mayor que su sabiduría. Atacará a la reina del norte y del sur, y verá lo que él crea una señal de debilidad en los protectores de la bella dama. Esta será la señal del comienzo de todo. La acción contra la reina del norte y del sur pondrá alerta a todos los gobernantes del mundo y despertará la ira del gran dragón del este. Y cuando el gran dragón despierte, el oso emergerá de su cueva, y el antiguo imperio león de Asia, el imperio de la verdad, el fuego y la luz, el imperio de Occidente y Oriente quemarán con sus llamas a todo enemigo que lo rodee. Es claro que esto es un engaño, y utiliza un simbolismo moderno como el hombre con cabello blanco es una referencia a Donald Trump. El trono del águila, simboliza a los Estados Unidos. El gran dragón del este es un tipo profético del moderno para China. Y este texto, que es inventado, toma ciertos elementos o tradiciones proféticas reales, específicamente presta del libro de Daniel, al menos el concepto del rey del norte y del rey del sur. Aquí hablas de la reina. Y también, toma cierto folclore de algo que se cree que fue afirmado por una señora llamada Baba Ganda, la cual fue una mística búlgara.
Y este tipo de invento no es aislado. Hay un señor llamado Benjamin Solaris Paravicini que murió en 1974 y algunos lo llaman el Nostradamus de Argentina, porque supuestamente tenía capacidad de predecir el futuro o momentos o escenas del futuro basado en ciertos dibujos que él dejó, que fueron miles de dibujos que él dejó con ciertos textos crípticos. Y que, bueno, de acuerdo a supuestamente lo que él decía era que entidades espirituales o seres de luz le dieron a él esas revelaciones. En pantalla concerniente a ese Paravicini y una de sus imágenes es el hombre gris, que supuestamente es una figura que iba a surgir para salvar a la nación de la crisis. Entonces algunas personas piensan que es una referencia al presidente actual de Argentina, Javier Milei. El todo es que hoy en día no es raro poder recibir un mensaje de un familiar diciéndole que lo que está sucediendo en cierto evento o cierta parte del mundo o ciertas noticias es coherente con ciertas profecías que son inventadas utilizando sea el nombre de este señor o del otro que mencioné temprano. Es más, en ciertos noticieros se habla de que ya Rusia se está uniendo con China para atacar a los Estados Unidos, lo cual obviamente es falso. Eso no quiere decir que esas dos naciones no tengan intereses comunes y por tanto, bueno, de acuerdo a ellos han formado alineamientos sin límites, como ellos lo llaman, concerniente supuesta cooperación militar, ejercicios conjuntos y apoyo económico. Y bueno, por una parte, la razón por la cual Rusia todavía continúa luchando contra Ucrania es porque China los está ayudando, al menos dándole componentes para que ellos puedan continuar su industria de armamento, lo cual la necesitan para poder continuar ese conflicto. En cuestión de apoyo económico y tecnológico, al menos durante esta guerra, bueno, China se ha convertido en el sustento económico para Rusia. Y es cierto que ambas naciones ven a los Estados Unidos como una potencia la cual se encuentra en decadencia. Y ellos quieren cambiar el equilibrio global hacia un mundo más multipolar. Y bueno, esas dos naciones definitivamente tienen ciertos puntos de interés, pero al mismo tiempo tienen sus divisiones. E inclusive siempre tiene a haber una fricción entre estas dos naciones. Ahora, sabemos que, bueno, en el mundo hay mucho conflicto y las personas están nerviosas porque en una y otra parte vemos que hay o guerras o rumores de guerras. Y claramente algunas personas hablan de una tercera guerra mundial. Y algunos se preguntan si estos conflictos que estamos viendo en el Medio Oriente en el momento es el principio de eso. Por otra parte, dentro de las iglesias de Dios, si miramos a la iglesia de Dios que equivocadamente o incorrectamente se llaman a sí mismo la iglesia de Dios Filadelfia, por años ellos han estado asegurando de que Irán se convertirá en el futuro rey del sur, lo cual es totalmente falso. Y esa es una de las razones por las cuales el Dr. Tiola ha afirmado que ellos no entienden la profecía bíblica de la forma correcta ni la secuencia correcta. Y de eso hemos hablado en artículos y también hemos hecho videos acerca del asunto. Ahora, las escrituras, de acuerdo a Daniel 11 versos 40 y 43 y Ezequiel 30 versos 1 al 8, indica que principalmente naciones árabes son las que van a apoyar al último rey del sur. Y es probable que temporalmente una de esas naciones también va a ser la nación de Turquía. Y es posible que inclusive Pakistán se les una. Pero no es posible que Irán sea el líder del mundo islámico. La administración iraní, ellos querían ser ese líder, o mejor dicho, liderar a las naciones árabes para enfrentar al mundo. Y si miramos a la localización de Jerusalén, Irán está localizado hacia el este. No está al norte, no está al sur, sino
literalmente al este. Por lo tanto, Irán no puede considerarse como el último rey del sur. Ahora, concerniente a Irán, bueno, ellos han sido limitados, pero de todas maneras, en las últimas décadas ellos se han dedicado a utilizar toda su energía y lo que tienen para poder desarrollar armas y una fuerza militar, pero de acuerdo a Ezequiel 32, verso 24, ellos van a ser neutralizados. Y en el verso bíblico dice Elam, no dice Irán, no tampoco dice Persia. Elam fue una civilización que, bueno, duró mucho tiempo, desde el año 3200 a.C., de acuerdo a Wikipedia, hasta el año 539 a.C. Y bueno, ellos estuvieron centrados particularmente en lo que hoy se conoce como el suroeste de Irán. Ahora quiero leer de Jeremías 49, versos 34 al 39. Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá. Y aquí algunas personas te van a decir, pero esto ya pasó. Y les recuerdo que hay mucha dualidad en diferentes profecías que se encuentran en las Escrituras. Continúo en el verso 35. Así ha dicho el Eterno a los ejércitos. He aquí, yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos. Y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal. Y el ardor de mi ira, dice el Eterno, yo enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y les recuerdo que estas son cosas que deben suceder. Continúo leyendo en el verso 38. Y pondré mi trono en Elam. O sea que esta parte del verso es una referencia cuando Jesucristo ya está aquí, porque Él va a poner parte de su trono en esa parte o en ese territorio. Continúo. Y destruiré a su rey y a su príncipe, dice el Eterno. Verso 39. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice el Eterno. En esta secuencia profética, bueno, los 2 últimos versos que leí tienen algo que ver con los últimos días, o sea, el fin de la era. Por eso tiene sentido que los versos que le preceden estén relacionados con los días en los que estamos viviendo. Ahora, ¿por qué Dios va a estar tan indignado en contra de Elam que los quiere destruir? Y una conexión puede ser lo que se encuentra en Isaías 22, versos 1 al 14, del cual también hemos hablado en el pasado. En los versos 7 al 10, habla que el Señor va a permitir que Judá, pierda su protección. Y habla de unas brechas o unos daños en la ciudad de David, que esa es la ciudad de Jerusalén. Y ¿quiénes causan esos daños? Bueno, son una unión entre Kirk, que representa personas de Siria, y Elam, que sería personas de Irán. Esto es interesante porque si analizamos lo que está sucediendo en Irán, ellos están perdiendo su fuerza militar en este momento porque están siendo atacados. Y Siria en este momento es un desorden, porque dentro de Siria lo que está sucediendo es diferentes facciones están peleándose por el poder. Y es que se encuentran en esa transición frágil y caótica debido al colapso del régimen de Bashar al-Assad. Eso sucedió en diciembre de hace un año atrás. Y los ataques o combates de esa guerra civil han mermado, pero el país en este momento se encuentra en una grave crisis humanitaria y hay un colapso económico. Y también hay inseguridad constante, sea por parte de actores regionales como Israel y dentro de las diferentes divisiones, porque ellos tienen diferentes tensiones de diferentes grupos o sectas. En este momento es fácil llegar a una conclusión de que, Siria como que no califica para enfrentarse a Israel e Irán, por otra parte,
De acuerdo a lo que Trump dijo, ellos le van a destruir toda su capacidad militar, su fuerza naval y su capacidad de construir misiles. Y supuestamente ellos no tienen ninguna bomba nuclear. Es más, la narrativa de Trump, de la cual tomó la decisión de atacar, es porque Irán decidió salirse o no aceptar una negociación concerniente el desarrollo de sus armas nucleares. Y con esto dicho, fácilmente uno podría decir, bueno, las ganas no faltan de Siria y Irán quererle hacerle daño a Israel, pero si no tienen la capacidad debido a la falta de recursos, de organización y bueno, armas o la capacidad militar, entonces es fácil pensar y creer que Isaías 22 no puede suceder. Ahora, con eso dicho de que Estados Unidos dice que va a destruir todo el armamento de Irán, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y ciertamente hay bombardeos y Irán está perdiendo capacidad bélica. Por otra parte, cuando cayó el presidente Assad en Siria, Israel aprovechó para destruir dentro de Siria lo que ellos consideraban como una amenaza seria para Israel. Y en este momento están tratando de hacer lo mismo con Irán. Entonces es posible pensar que Israel está como más segura, como que ha asegurado su seguridad quitándole la capacidad militar a sus enemigos. Pero por el otro lado de la moneda, pues vemos el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y constantemente escuchamos de destrucción de equipo ruso a manos de los ucranianos. Pero lo cierto es que vamos en 4 años y vamos para el 5.º año y esa guerra todavía continúa. Y en cuestión de misiles, bueno, aparentemente Irán tiene muchísimos. Estamos hablando de miles y miles. Y estoy seguro que muchos están siendo destruidos en este momento. Y ellos están lanzando algunos misiles. Además de misiles, están lanzando lo que ellos llaman el Shahid Drone. Que es un aparato que, bueno, vuela a gran distancia. No es muy rápido. Y cuesta, de acuerdo a esta gráfica, entre $20,000 y $50,000 para producir uno de ellos. Dependiendo las capacidades que tenga. Pero para detenerlo, o sea, derribarlo en el aire, se requiere, y aquí hago referencia a los números en la derecha, sea algunos misiles que solamente cuestan de $40,000 a $50,000 en unos casos, en otros casos un misil Patriota que cuesta más de 4 millones y en otros casos un misil de $12 millones. Entonces, cuando Irán pone estos aparatos en el aire, cuesta mucho dinero tumbarlos. Y ese costo definitivamente va a influir cuánto tiempo puedan durar las operaciones militares que tanto Israel como Estados Unidos llevan a cabo. Y el deseo de desarmar a Irán no falta, pero la capacidad para hacerlo, ya el tiempo no lo dirá. Ahora, regresando a hablar acerca de Isaías 22, bueno, a través de la historia, Jerusalén ha sido destruida, pero nunca ha sido destruida por parte o a manos de iraníes unidos con personas de Siria o la nación de Siria. Ahora, el doctor Thiel ha dicho, bueno, o sea, tal vez esto suceda después de que Jesucristo regrese, pero no tiene sentido porque eso, pues cuando Él regrese, Él va a establecer un mundo de paz. Y no parece lógico que Él, estando gobernando, permita que Siria e Irán destruyan a Jerusalén. Bueno, no la destruyen, pero que le causen graves daños. Y el hecho de que esta profecía no se ha cumplido a través de la historia, entonces si algo tiene sentido es que suceda, bueno, en este momento hasta cuando se firme el tratado de paz. No tiene sentido que suceda después del tratado de paz porque para eso es el tratado de paz. Si algo tiene más sentido es que esos eventos de Isaías 22 se cumplan y de allí se forme un conflicto donde otras naciones, tal vez lo mismo Estados Unidos, Israel y otros se junten para combatir de nuevo contra Siria, contra
Irán y lo destruyan a tal punto como la profecía lo presenta, y de allí que culmine en un tratado de paz. Eso tiene más sentido. Y ese es el punto que el Dr. Thiel ha expresado. A pesar de todas las cosas que comenté, basada en las acciones que han sucedido, la probabilidad de un ataque directo de Irán y sus aliados como Siria en contra de Jerusalén son extremadamente altos. En cuestión de impactos directos, algunos misiles iraníes han podido llegar hasta Israel. En cuestión de Siria, bueno, comenté hace un momento que pues hay mucha inestabilidad. Más sin embargo, Siria se considera como el eje de la resistencia y es un punto de tránsito para la actividad iraní contra Israel. Algunos pueden argumentar que por un lado, tanto Siria como Irán pueden estar de un punto de vista débil, pero al mismo tiempo se encuentran como acorralados. Y estos pueden ser impredecibles cuando se encuentran en ese estado. Por un momento, también quiero presentar Isaías 9:21, donde dice: Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y esto está hablando de una ruptura entre Manasés, que es Estados Unidos, y Efraín, que representa a Reino Unido y sus aliados anglosajones. Concerniente a esto, bueno, por una parte entre Canadá y Estados Unidos siempre hay sus fricciones, lo cual uno no parece que fuera lógico que sucediera porque pues esas naciones están la una al lado de la otra. Pero Trump definitivamente ha sido la persona correcta para poner cierta cizaña, sea con su póliza de aranceles o otras cosas. En estos días, bueno, concerniente al Reino Unido, Trump puso esta otra cizaña, donde él criticó al primer ministro de Gran Bretaña por no ser cooperativo con la ofensiva contra Irán, diciendo: debería haber ayudado. Nunca habría pensado ver esto de parte del Reino Unido, y reprochó que tardó demasiado en permitir el uso de la base de Diego García en la isla de Chagos. Y él escribió: el Reino Unido ha sido un poco servicial con esta estúpida isla. Han arruinado las relaciones. Es una pena. Ahora, quiero ser claro que en la continuación de la Iglesia de Dios no estamos ni en contra o a favor del presidente Trump. Sea como sea, el Señor iba a poner a alguien en esa oficina para empezar a alinear el cumplimiento de las profecías que él determinó, bueno, hace miles de años. Y eso es consistente con Isaías 14:24 o Isaías 46, verso 10. A menudo en este canal hablamos de secuencias proféticas del punto de vista bíblico y enseñamos que en el Medio Oriente se establecerá un tratado de paz por 7 años. Y es un tratado de paz que aparentemente es muy bueno, pero será interrumpido a la mitad del tiempo, o sea, 3 años y medio. Y la escritura es clara que habrán ejércitos rodeando Jerusalén. Y eso también coincide cuando Estados Unidos es traicionado por sus aliados y es atacado de sorpresa y derrotado con la ayuda de sus enemigos. Y otros eventos deben ocurrir. Pero bueno, las personas de todas maneras siguen nerviosas, piensan que el mundo se puede acabar en los siguientes días. Ahora, concerniente a los iraníes, ellos, bueno, en el mundo árabe algunos están esperando por el Mahdi, el cual es una figura descendiente de Mahoma que supuestamente en el final de los tiempos, poco antes del regreso de Jesús, que él va a liberar al mundo del mal y de la injusticia. Y concerniente, bueno, al caos que está sucediendo en este momento, ellos piensan que el caos es necesario para que ese Imam Mahdi aparezca en la escena islámica. Y bueno, ellos esperan que comience, a menos los iraníes piensan que el Mahdi va a estar bajo el liderazgo iraní. Pero una vez más reitero que no se profetiza que Irán va a liderar el mundo islámico que se menciona en Daniel 11 versos 40 al 43. Ahora, por un momento hablo del presidente Trump.
Algunas personas dicen que Trump en sí es como una trompeta, que en inglés Trump, así es como se dice trompeta. Y dentro de ciertos grupos cristianos hablan de que el presidente Trump es la trompeta de Dios. Y dije grupos cristianos, pero eso es cristianidad tradicional, no tiene nada que ver con las iglesias de Dios. Y públicamente Trump afirma ser cristiano, pero no, él no es un cristiano. Al menos no es un cristiano bíblico. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, por un lado, él apoya el aborto, lo cual contradice la escritura, ya que esa es la muerte de los inocentes. Por otra parte, él ha declarado públicamente que nunca se ha arrepentido. Y el apóstol Pablo en Hechos capítulo 2, verso 38 nos dice que el arrepentimiento es necesario para un cristiano. Por otra parte, parece que es un adúltero y en ciertas formas ha promovido aspectos a la lujuria y a la inmoralidad sexual a través de diferentes negocios que él ha tenido y ciertas declaraciones que ha hecho, y eso está en contra o se advierte en Romanos capítulo 1 versos 18 al 32. Y en cierta retórica política ha hablado de quitarle a otras naciones, lo cual no es consistente con los valores que se encuentran en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1. Por otra parte, él no parece valorar su palabra, ya que a veces hace unas declaraciones públicas donde afirma una cosa y después no las cumple o dice algo diferente. En cuestión de un siervo de Dios, lo que dice que va a hacer lo cumple, incluso en momentos difíciles, de acuerdo a Salmo 15 versos 1 al 4. Y aparentemente en ciertas declaraciones de Donald Trump parece que él es una persona vengativa, y los cristianos no pueden tomar esa postura de acuerdo a Romanos 12 verso 19. Su visión concerniente a la deuda, incluyendo su disposición a considerar la deuda que no es un riesgo ya que puede dejar de pagarla. Y bueno, esa es una posición malvada de acuerdo a Salmos 31 verso 21, y eso contradice lo que Jesús dice en Hechos 20 verso 32, ya que es más bienaventurado dar que recibir. En pocas palabras, la evidencia indica que Trump no practica el cristianismo bíblico. Entonces, de ahí afirmar que él es una trompeta o una herramienta para la obra de Dios no es una afirmación correcta. Él es un personaje clave y es uno de muchos que Dios está utilizando para crear las condiciones geopolíticas requeridas antes de que se empiecen a cumplir las profecías de del fin del tiempo o fin de la era. Y bueno, en total hay muchas tendencias en las redes sociales que tienden a ser amarillistas, con solo el objetivo de crear ese impacto emocional o ese drama para que las personas le den clic. Y utilizan obviamente titulares exagerados y una distorsión de la verdad. Y bueno, obviamente que las personas, a como pasa el tiempo, pues le pierden credibilidad a la profecía, porque mucha gente categoriza la profecía bíblica que enseñamos con la profecía de diferentes grupos, los cuales todos tienen sus objetivos primarios. Pero para poder diseminar y pues llegar a una conclusión más sensata, es importante estudiar las escrituras. Y sí, tenemos libertad de leer todo, pero es importante entender las bases de por qué algo se dice. Temprano leí un verso bíblico donde hablaba de Elam y hablaba de Irán. Bueno, ¿quién nos da la autoridad de decir que Elam es Irán? Y por eso cité Wikipedia, y no porque era una coincidencia, sino históricamente el territorio de Irán es consistente con donde se encontraba ese imperio al cual la escritura hace la referencia como Elam. Temprano también mencioné a Efraín y Manasé, los cuales representan el Reino Unido y Estados Unidos, y no presenté la lógica
Pero no es algo que tomamos a la ligera o al azar, sencillamente para probar una idea preconcebida. En este momento les hago la invitación a que vayan y descarguen gratuitamente el libro Las tribus y las profecías. Fue escrita por el Dr. Thiel y habla de qué va a pasar con Australia, las Islas Británicas, Canadá, Europa, Nueva Zelanda y los Estados Unidos de América. Obviamente los nombres de estas naciones no se encuentran en nuestra Biblia, y en particular Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Esas naciones no existían ni siquiera hace 400 años atrás. Pero eso no es lo mismo decir que no hay profecías las cuales hablan de los pueblos de las personas que habitan en esos territorios hoy en día. Y de eso se trata este libro, de identificar esos pueblos modernos en la profecía bíblica. ¿Y para qué sirve aprender de esas cosas o de esas profecías? Bueno, fuera de entender el contexto de los eventos actuales concerniente a la profecía bíblica, es una herramienta para poder responder inquietudes que muchas personas tienen. Hasta aquí este corto video. Gracias por su tiempo.